Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro video en Hechos capítulo 19. Y este capítulo 19, en los primeros versos se encuentran diferentes cosas muy interesantes, las cuales te recomiendo que le pongas pausa a este video, vayas, agarres un cafecito, unas galletitas y seguimos. Muy bien, Hechos capítulo 19 comienza relatando el viaje de Pablo de regreso a Éfeso. Él les dijo, voy a regresar otra vez, se los prometo. Él tenía que irse rápidamente después de que estuvo en Éfeso un poco de tiempo. Tenía que irse a Jerusalén para terminar este voto que tenía que hacer en esa fiesta de Jerusalén y luego seguir un poco su viaje y luego regresar. Y aquí regresa. Y mientras estaba Apolos allá en Corinto, él llega a Éfeso y se encuentra por ahí con unos discípulos. Ojo, esta parte de los discípulos me llama la atención porque no dice ahí en la palabra de Dios que eran discípulos de Juan el Bautista, sino simplemente discípulos. Y esto significa que sin duda eran seguidores, habían escuchado acerca del Señor Jesús y querían aprender más de Él. Y entonces estaban siguiendo y tratando de aprender más, pero no eran de los que estuvieron ahí bajo la tutela de Aquila y Priscila y Apolos después de que fue entrenado correctamente, sino que estaban por ahí, habían escuchado nada más el, la predicación y el bautismo de Juan el Bautista. Un bautismo para arrepentimiento. Pero me da la atención que estos discípulos, Pablo se los encuentra y algo vio en ellos que lo llevó a preguntarles si habían recibido al Espíritu Santo. Ojo aquí, esto no es algo que el apóstol Pablo hacía comúnmente, no llegaba y les empezaba a preguntar si habían recibido el Espíritu Santo, no era lo habitual, pero algo vio Pablo en ellos que les hacía falta, por eso les preguntó y estaba en lo correcto. No habían escuchado de el Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo es evidente, igual que la presencia del Espíritu Santo es evidente en las personas. Entonces, Pablo pudo distinguir que estos discípulos no tenían al Espíritu Santo. Por eso les predicó de esa manera, porque era necesario que entendieran no solamente quién es Jesús, sino su obra en nosotros primero que nada y a través de nosotros para entonces entender el Evangelio completo. Entonces él lo que hace es que les predica de Cristo Jesús, porque les dice, mira, Juan el Bautista predicó para el arrepentimiento, pero era para que creas en Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y empezó a compartirles de la obra de redención y de perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y eso vino a completar el mensaje del Evangelio en estos discípulos. Entonces, qué importante es conocer el Evangelio completo. Hay mucha gente que se queda a medias. Están en medio, ¿no? Como que tienen el conocimiento, la base, pero no han entregado su vida y no han descansado completamente en el Señor Jesucristo para que entonces el Señor Jesucristo entre a sus vidas, deposite el Consolador, que es el Espíritu Santo, en su vida, de tal manera que empiecen a dar fruto. Algo les faltaba a estos discípulos y era el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Es esa influencia, una influencia evidente en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo se refleja en nuestra vida cuando entra en nosotros, cuando está en nosotros. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos al Espíritu Santo nosotros? ¿O somos solamente religiosos que tenemos todo el conocimiento, toda la plataforma para creer, pero no hemos entregado completamente nuestra vida de tal manera que Él llene nuestra vida, nos tome posesión de nuestra vida, sea el Señor de nuestra vida
y entonces caminemos para siempre con Él, deposite su Espíritu Santo en nosotros, que hace una transformación, algo completamente evidente. También Spurgeon decía acerca del Espíritu Santo, decía, dale a un hombre una descarga eléctrica y te aseguro que lo sabrá. Dale a un hombre una descarga eléctrica y te aseguro que lo sabrá. Pero si tiene al Espíritu Santo, lo sabrá más. Entonces, tú y yo no debemos de dudar si el Espíritu Santo está en nosotros, porque si realmente lo tienes, entonces lo sabes. Mira, mi papá tiene esta costumbre, y esto es algo que te recomiendo, no lo hagas en casa, no lo hagas en casa, no lo intentes. Pero mi papá era electricista, y él tenía la costumbre de probar la electricidad en una casa, tomando el tomacorriente con sus dos dedos, así, ¿no? Y ponía los dos dedos en el tomacorriente, y me decía, sí hay corriente. Me enseñó a hacerlo. Yo lo hice una sola vez. Pero cuando sentí la descarga eléctrica, no lo volví a hacer jamás. La descarga se siente, como Spurgeon lo decía. El Espíritu Santo también se siente en tu vida, porque cambia tu vida, transforma tu vida. No se puede esconder, no se puede evitar, no puedes andar diciendo, no, yo creo que sí, no, yo creo que no. Si lo tienes, lo sabes. Y lo sabes porque te transforma, porque te santifica, porque te ennoblece. El fruto del Espíritu está en Gálatas 5, 22 y 23, donde vienen estas características que normalmente no tenemos como humanos, pero el Espíritu Santo las deposita en nosotros y nos hace amables, nos hace buenos, nos hace que tengamos dominio propio, nos hace que tengamos fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos este fruto del Espíritu, todas estas características que forman el fruto del Espíritu, se empiezan a sentir en nuestra vida. Tú, solamente tú sabes si tienes al Espíritu Santo en tu vida. Así como esa corriente que pasa por tus dedos, no lo intentes, pero que pasa por tus dedos y sabes que está ahí, no la ves, pero sabes, el Espíritu Santo, decía Spurgeon, lo sientes más. Eso que les faltaba, se los predicó Pablo a estos discípulos. Eran pocos discípulos, dice ahí en el verso 7, que eran 12 hombres nada más, pero era necesario que entendieran el evangelio completo y la obra completa del Señor Jesucristo, para que entonces dijeran, esto es lo que yo quiero. No solamente que saber que Jesús es el Salvador del mundo, sino entender que Él tiene una obra que está completando en mi vida y a través de mí en esta tierra. Esa es la primera parte, ese es el primer detalle de lo que menciona aquí este capítulo 19. Lo siguiente también está muy interesante.